Mucho antes de los laboratorios modernos, la humanidad ya intentaba descifrar un enigma, y este es cómo medir las capacidades de la mente. Este es el viaje que comienza hace miles de años. Para empezar, encontraremos a Platón utilizando la escala de metales, oro, plata, hierro o cobre, para clasificar las diferencias humanas, creando de esta manera los primeros somatotipos. Para el 350 a.C. encontraremos a Aristóteles hablando sobre el alma, planteando la necesidad de investigar la naturaleza esencial del espíritu humano. Ahora viajemos a la antigua China. Aquí nace el primer programa de medidas. Los mandarines establecen evaluaciones para el servicio civil y siglos después, los emperadores perfeccionan este sistema para medir las capacidades en el servicio social. Ahora saltamos a la Edad Media. En el 1252, Santo Tomás de Aquino retoma el legado aristotélico para estudiar las generalidades de la naturaleza humana desde una perspectiva filosófica. El despertar de la inteligencia se publica El examen de ingenios para las ciencias. Esta es una obra precursora que define la inteligencia como la facilidad para aprender de un maestro. En 1599 aparece la estandarización. Aparece el Ratio Studiorum, la primera guía curricular que establece reglas para exámenes escritos, y aquí es cuando nace la estandarización de nuestra historia. Y vamos a hablar en este momento de Ernst Weber. Crea la psicofísica y formula la ley de Weber, demostrando que los procesos mentales pueden medirse científicamente al relacionar estímulos físicos y sensaciones. Por otra parte, tenemos a Philippe Pinel, que se encarga de sustituir explicaciones sobrenaturales porque observa de forma rigurosa, sentando las bases del diagnóstico psiquiátrico moderno. En 1817, Jean-Étienne Quirol publica Desmaldies mentales, clasifica grados de retrasos y utiliza el lenguaje como el indicador más fiable de nivel intelectual. Mientras tanto, en Alemania, Wilhelm Wundt abre el primer laboratorio de psicología experimental y otorga a la psicología el estatus de ciencia. Mientras tanto, en Londres, Francis Galton funda el laboratorio antropométrico que mide visión, audición y tiempo de reacción. Él es pionero en el uso de escalas, cuestionarios y asociación libre. En 1890, James McQueen Cattell es el primero en usar el término test mental. Integra la psicología experimental con la psicometría y evalúa la inteligencia mediante medidas de fuerza y velocidad. Todo lo que hemos hablado hasta el momento nos va a llevar a la era de los tests y de la inteligencia. Vamos a encontrar a finales del siglo XIX a Hermann M. Gauss, que es el que se encarga de desarrollar pruebas de cálculo, memoria y completación para escolares. A principios del siglo XX, Charles Shepard publica su teoría sobre la inteligencia general y sienta las bases del análisis factorial mediante correlaciones. Binet y Simon crean la primera escala de la medición de la inteligencia, evalúan el juicio, la comprensión y el razonamiento. Seguido a esto, en 1916, Lewis Terman adapta esta escala y es el primero en utilizar el concepto de cociente intelectual o CI. Para 1921, Hermann Rorschach crea el famoso test de manchas de tinta, dando inicios a los instrumentos proyectivos de la personalidad. En 1927 a 1938 encontramos a Bridgman y Thornstone. Bridgman propone el operacionalismo, definir conceptos por mediciones concretas. Esto permite que Thornstone crea las aptitudes mentales primarias, o conocidas por sus siglas BMA, en el año de 1938. Para 1963, William Glasser propone los test referidos al criterio. Estos están enfocados en medir cuánto domina una persona una habilidad específica, no solo compararla con los demás. Hablemos de unas teorías que son importantes para las bases de la psicometría. La primera nace en 1963, es la teoría representacional,
Y bueno, es la idea de que los números son como un espejo de la realidad. Luego vamos a tener otra teoría que es la de la respuesta del ítem. Y esta nos habla de que no importa cuántas preguntas saquemos bien, sino cuáles preguntas sacas bien. Esta es una explicación sencilla de esta teoría, es que pues antes se pensaba que tener 10 preguntas de 10 era ser un 10. Pero la teoría nos habla de que depende. Si las 10 preguntas eran de un nivel fácil, tal vez la habilidad puede ser baja. Si ahora bien las preguntas eran muy difíciles y solo se respondieron 3, puede ser que tengamos un nivel de inteligencia alto. Y por último tenemos la teoría de la generalizabilidad, que nace en 1972. El error no es uno solo, hay muchas cosas que pueden fallar al mediar. Esto es muy importante, la teoría nos habla de que si alguien sacaba una nota distinta a la real, era un error genérico. Entonces Cronbach dijo, hay que ver de dónde viene el error. ¿Fue porque la prueba estaba mal hecha, porque el profesor calificó de mal humor o porque ese día el estudiante estaba enfermo? Entonces esta teoría analiza todas estas fuentes de error por separado para que el resultado sea muchísimo más justo. Sigamos con la historia de la psicometría en Colombia. Un hito clave para la historia en la psicología colombiana fue la psicóloga española Mercedes Rodrigo. Llega al país trayendo consigo la disciplina formal. Ella inicia mediciones con estudiantes de medicina usando la prueba ARMY-Alpha y así marca el inicio de la selección académica profesional. Funda también la sección de psicotecnia en la Universidad Nacional y dirige el Instituto de Psicología Aplicada. En 1948, Victoria Bocio Herrera se convierte en la primera colombiana en recibir una maestría en psicología educativa en Nueva York. El giro político en Colombia cambia y Mercedes Rodrigo es acusada de comunista por el Partido Conservador. Así que es expulsada de Colombia y el doctor Hernán Vergara Delgado asume la dirección del IPA. A pesar de las crisis, en 1952 se gradúan los primeros 11 licenciados de psicología y para 1958 el IPA evoluciona a facultad y nace el primer servicio de orientación profesional. En 1964 vamos a dar origen al ICFES. Aquí es cuando se dejan de usar pruebas de personalidad y se introducen pruebas de conocimiento basadas en modelos internacionales. Esta batería de pruebas daría origen a lo que hoy conocemos como ICFES. Aunque en los años 70 traen el movimiento anti-test, fortaleciendo el psicoanálisis, en los años 80 resurgiría el interés por las pruebas de Dunston y Strong. La Constitución de 1991 es muy buena para Colombia porque con esta nueva Carta Magna se exige igualdad y transparencia laboral, impulsando definitivamente el uso de pruebas técnicas de selección. Finalmente, en 1997, la historia se reencuentra con sus raíces. Usando equipos antiguos que estuvieron almacenados por 40 años, la Universidad Nacional inaugura oficialmente su laboratorio de psicometría. Este espacio abre sus puertas para asesorar a estudiantes en sus trabajos de grado, garantizando que el uso de las herramientas psicométricas sigan evolucionando con rigor científico. Desde la llegada de Mercedes Rodrigo hasta la modernidad de nuestros laboratorios, la psicometría en Colombia es un legado de ciencia y búsqueda constante de la objetividad. La primera pregunta que vamos a responder es ¿cuál es la relevancia de los desarrollos en la estadística como disciplina del conocimiento para el desarrollo de la psicometría? Bueno, primero entendamos que la estadística es la columna vertebral de la psicometría, porque sin ella la psicología solo podría describir comportamientos de una manera subjetiva y pues no podríamos medirlos con precisión. Su relevancia radica en 3 puntos claves. El primero es la objetividad y la estandarización, porque gracias a la estadística podemos pasar de observar a cuantificar. La segunda es la fiabilidad y validez, porque las disciplinas estadísticas permiten calcular qué tan estable es la prueba y pues si realmente mide lo que dice medir. Y como último ítem, pues también tenemos el modelado de atributos invisibles. Entonces, dado que la inteligencia o la personalidad no se ven físicamente,
como por ejemplo otra característica física como la altura o el peso, la estadística permite crear modelos matemáticos para inferir esos rasgos a partir de las respuestas de cada individuo. Bueno, Shepard habla del análisis factorial. Él desarrolla esta técnica estadística para demostrar que las diferentes habilidades intelectuales están conectadas por un factor común que se llama factor G, la inteligencia general. Y también habló de las bases de la teoría clásica de los test. Entonces Shepard sentó los cimientos, los cuales proponen que cualquier puntaje que obtenemos en una prueba está compuesto por dos partes. Entonces el puntaje real de la persona y un error de medición. Les voy a dejar acá la fórmula. El impacto de Shepard, gracias a su trabajo, los psicólogos empezaron a preocuparse por reducir el error de los test, buscando que las pruebas fueran herramientas de medición cada vez más exactas y un poquito menos influenciadas por los factores externos. Bueno, siento que igual la psicometría ahorita está en un auge de revolución digital gigante y hay que saber usar las herramientas tecnológicas a favor de uno, porque ya no dependemos tanto de un archivo gigante de información y esto es una ventaja gigante. Ya todo va en la nube, ya todo se digitaliza. Entonces hablemos un poco como de este Big Data que nos permite analizar el comportamiento humano en redes o nos ayuda a aplicar para determinar ciertos rasgos de personalidad o estados de ánimo sin necesidad de aplicar pues una encuesta tradicional. Siendo más allá que todo este auge tecnológico es un reto ético. Entonces debemos asegurarnos que los algoritmos que utilicemos tanto en las IAs como en los procesos de análisis de datos no tengan sesgos, estén bien programados y pues nos permitan como ser lo más objetivos posibles.